contundencia de la muerte, y las banderías dejan su lugar a las manos misericordiosas del Padre. Los que lo acompañaron más de cerca, su familia que él creó, y sus amigos y sus compañeros de militancia, también sienten el desgarrón de su soledad y rezan por él. Pero es precisamente el pueblo quien tiene que claudicar de todo tipo de postura antagónica para orar frente a la muerte de un ungido por la voluntad popular. Durante 4 años fue ungido para conducir los destinos del país. Se claudica de todo y se reza. Y hoy estamos aquí para rezar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor, que fue recibido por las manos de Dios y que en su momento fue ungido por su pueblo. Hagámoslo todos juntos. La homilía de Francisco, posterior a la muerte de Néstor Kirchner, yo creo que marca un quiebre, un hito. Hasta ese momento Francisco era mirado, digamos, con alguna desconfianza en su papel aquí como arzobispo, digamos, ¿no? Pero evidentemente desde ese momento y con la muerte de Néstor, él interpreta lo que estaba pasando. ¿Recuerdan ustedes esas jornadas que fueron de mucha congoja popular, porque veníamos del neoliberalismo y Néstor nos puso en otro lugar distinto y nos puso de vuelta a desear, nos puso de vuelta a soñar, nos puso de vuelta a tener fe? Y eso Francisco lo vio. Por eso quería rescatar esa homilía y también rescatar a Francisco, que voy a decirlo así, él no es Camilo Torres, Francisco, no es Camilo Torres, pero también es cierto que le toca otro mundo a Francisco, y que llegó a un lugar y no dejó las convicciones en la puerta, trató de enderezar y trató de ordenar aquello que estaba torcido y que estaba desordenado. Una iglesia que la gente iba abandonando para participar de otros credos, para hacerse evangelista o para simplemente refugiarse en su casa, ¿no? Porque esa iglesia de la pedofilia, la pederastía, esa iglesia de los poderosos, habían hecho que muchos dejaran de creer en la institución. No así en Dios, no así en la iglesia que es pueblo, ustedes saben, ¿no? No hay una catedral, un lugar donde Dios atienda mejor que en otro lado, digamos, ¿no? Eso lo lleva cada uno consigo. Mi hija estos días me dio una gran lección. Ella es la más católica de toda la familia. Vivió esta Pascua con mucha intensidad. Y en un momento yo le saco estos temas, ¿no? La iglesia que acompañó, el clero que acompañó a la dictadura, el clero que combate la ideología de género, que no es otra cosa que la perspectiva de género. Y ella me dijo, la iglesia somos todos, también las personas como yo que bancamos y defendemos la perspectiva de género. Y la verdad que me dejó mudo. Y ella tiene una mirada sobre Francisco que es una mirada de alguien convocante, de alguien que es un cura cercano, un cura próximo, ¿no? Y creo que Francisco en ese sentido lo hizo bien. Lo hizo bien. Fue muy resistido por el clero local, esto hay que decirlo, ¿no? La iglesia argentina recién en los últimos años empezó a cambiar un poco. De hecho, García Cuerva, que es una persona de mucha confianza con Francisco, el nuevo arzobispo, que ahora está haciendo una misa, una homilía, como él la hizo por Néstor. Bueno, García Cuerva está haciendo una homilía por Francisco. El otro día lavó los pies, el día viernes, lavó los pies de jubilados y jubiladas y pidió un aumento de haberes. Y eso marca, ¿no? Una iglesia con olor a oveja. Una iglesia que reivindica a Mujica, una iglesia que reivindica el derecho de los pobres a dejar de serlo, o a vivir con dignidad. Una iglesia que recupera la palabra justicia social. ¿No? Eso es muy importante cuando uno ve la canalla que en mucho tiempo gobernó el clero local. Digo, ¿no? El poner en dimensión la figura de Francisco
realmente es, creo que, muy valioso para recobrar también la espiritualidad de este pueblo, ¿no? Francisco tenía muchas cosas, ¿no? Hay un tipo de cabecera para él, porque él estaba muy formado políticamente. Si no hubiera estado tan formado políticamente, hubiera sido muy difícil que alguien nacido en el sur del mundo hubiera llegado a papa. Hay que tener mucha muñeca política, además de una convicción de hierro, para llegar a donde llegó este papa. A presidir un Estado, que después les voy a contar qué hizo como Estado, y que nos va a llenar de orgullo, porque aparte era un papa malvinero, y era un papa patriótico, y era un papa latinoamericanista, era un papa de la patria grande. Él había leído muy de joven a Basil Didelhart, un estratega militar británico, miren lo que son las cosas, y usaba mucho estas cuestiones, por su formación. Algunos dicen que integró Guardia de Hierro, otros dicen que no, pero que conoció gente de ahí. De todos modos era una generación, la suya, década del 60, década del 70, muy leída, muy formada. Insisto, no hubiera llegado a papa si no hubiese tenido los fundamentos de un liderazgo político de carácter global. Y hay que decirlo también, ¿no? Él criticaba la globalización precisamente porque había globalizado la indiferencia. Si hemos llegado a esta situación, a este mundo tan injusto, donde lo peor de todo, la injusticia, se ha naturalizado, y los que son perseguidos, una vez más, son aquellos que defienden la justicia, bueno, jodidos estamos. Pero por lo menos nos dio ojos para verlo. A nosotros, que quizás ya sabíamos algunas cosas, nos los abrió más grande, y a otros que estaban en cualquiera, los puso nuevamente a pensar un mundo humanista. Caramba, tamaña tarea, ¿no? Bueno, les decía que él leía de joven a Basil Didelhart, y que es el padre de los fundamentos de la aproximación indirecta. Con esto que les voy a decir van a entender cuál era la modalidad, el modo del Papa para moverse en la escena, que no era precisamente la de alguien convertido en agitador de sus ideas, sino un orfebre cotidiano, indetenible, hacia un objetivo, ¿no? Y que muchas veces lo conseguía. De hecho, consiguió también restablecer la confianza con Cristina Kirchner, o tender puentes con Eve y tener una relación entrañable. Y quizás hasta lo hacía desde las diferencias, pero lo hacía con una profunda humanidad. Decía Didelhart que era imprescindible para un estratega evitar las confrontaciones directas. Las batallas frontales son costosas en recursos y vidas, y proponía formas más efectivas de ganar sin enfrentarse directamente al enemigo. 2. El uso de la movilidad y la sorpresa. En vez de concentrar todas las fuerzas en un solo punto, se flanquea al enemigo. Se atacan sus líneas de suministro y comunicación aprovechando sus errores y debilidades. La utilización inteligente de los recursos era otra de las cosas que recomendaba este estratega. No se busca la confrontación cuando se está en desventaja. Se maximiza el uso de los propios recursos, evitando desgastes innecesarios y buscando siempre la ventaja táctica. 4. Comprensión de la psicología humana. La estrategia busca desmoralizar y confundir al enemigo. Se aprovecha la falta de información y la incapacidad del enemigo para prever movimientos. Todas estas cosas, de algún modo u otro, forjaron a ese Francisco, que era un cura popular, un tipo al que le gustaba el tango, que caminaba con sus zapatos de pastor, que fue capaz de derribar muros y tender puentes. Y uno decía, ¿pero para qué? ¿Para qué tiende muros? ¿Para qué tiende esos puentes? Bueno, yo creo que Francisco se hacía cargo del mundo en el que vivía. Por eso digo, no era Camilo Torres, ¿no? Pero, caramba, era Francisco. En un mundo y en un contexto donde, si uno ve cuáles son los liderazgos hoy globales, se van a dar cuenta que el tipo era excepcional. Porque proponía algo que es una mala palabra en el diccionario de la mayoría de hoy, que es la paz y la justicia. Tenemos un presidente que lo llamó el maligno en la tierra. Eso habla no de Francisco, sino del presidente que tenemos, que hoy hizo un tuit diciéndole, a pesar de las diferencias, qué descarado, qué descarado. En fin,
me gusta pensar que la Argentina tiene alguna singularidad para ofrecer al mundo. A mí me gusta mucho esa idea. Que no es solamente en el fútbol, que también la tiene en otras disciplinas. Yo creo que Argentina genera líderes excepcionales, porque tiene un pueblo excepcional, porque fundamentalmente es un pueblo que cree. Si uno piensa en la historia de nuestro país, es la historia de gente que cree. Yo los invitaría a cualquiera de ustedes a pararse delante de la cordillera y pensar que se puede atravesar eso. Bueno, nosotros tuvimos a alguien que pensó que se podía. Y alguien pensó, desde una parroquia en Flores, después desde el empedrado, de cruzarse ahí por la Plaza de Mayo, darle de comer a las palomas, que también podía ser papa. Son todas situaciones excepcionales. De gente que estaba un poco chiflada, en el buen sentido. Porque transformar, revolucionar, ordenar, enderezar por un objetivo, todas esas cosas son realmente baluartes de personas muy, muy particulares. Y nosotros somos un conjunto de personas muy particulares. Nos está costando mucho en este tiempo la comunidad. Y no descarto que esto provocara algún tipo de amargura en particular, porque era un tipo muy informado sobre lo que ocurría en la Argentina, Francisco. Y quería centrarme en eso, en por qué no volvió. ¿Por qué no volvió Francisco a caminar su empedrado, a escuchar sus tangos en Flores, a visitar el Bajo Flores, a ver a San Lorenzo? ¿Por qué no volvió? Uno podría decir, bueno, porque ya era del mundo, ¿no? Llegás uno a papa y vos sos del mundo. Ya no sos de un lugar. Podés tener la lejanía de tu patria. No, no. Yo creo que hubo otras razones por las que Francisco no volvió. Y probablemente hayan sido el desencuentro en el que hoy estamos en la Argentina, enconadamente enfrentados. Y probablemente también haya sido que él vio cómo la derecha se reempoderaba en el país. Y también no era sonso, leía los diarios. Y ven cómo, en líneas generales, se le da espacio para que se lo critique, se le falta el respeto, y sobre todo, encuentran en los medios de comunicación argentinos suelo fértil para que surja de allí como una especie de hiedra venenosa en la que nadie cree en nada. El mayor castigo que puede tener Argentina es la de ser un territorio de hombres y mujeres sin fe. Tener fe, para mí, mi modo de ver, no es chupar cirios, ni ir todos los domingos a misa, nada. Tener fe en que las cosas puedan cambiar. Tener fe en que la belleza puede triunfar. Tener fe en que la sociedad de iguales o una sociedad justiciera puede predominar sobre la del desconcierto y el egoísmo. Eso es tener fe. Y yo creo que Francisco era un tipo de fe y vio que su pueblo estaba con la fe extraviada. Esa es la impresión que yo tengo. Y este es un pueblo con la fe extraviada. Este es un pueblo que votó a alguien que dijo que Francisco era el representante del innombrable en la tierra. ¡Caramba! ¡Caramba! ¿Cómo pudimos hacer eso? ¿Cómo pudieron hacer eso? ¿Cómo pudieron olvidarse de que somos un pueblo que ha construido lazos de solidaridad, que ha tenido muertos y desaparecidos en su lucha por un mundo mejor? Miren, en la vitrina de allá del Vaticano, Francisco tiene algunas cositas que expone a la vista de todos los jefes de Estado del mundo. Está allí una bandera de San Lorenzo, de Almagro. Y también hay una copa, la Copa Miguel Sánchez de niños restituidos, porque el Papa ha estado muy encima también de la restitución de los pibes y las pibas secuestrados, los desaparecidos vivos que hay en la sociedad argentina. Ha puesto todo para que
fueran hallados. Orgulloso representante de esas luchas. Un tipo al que le preguntaban, ¿usted es peronista, Francisco? Y decía todo en su medida armoniosamente, pero tengo que decirle que no. Y la verdad es que, claro, porque no hace falta decirse peronista, hace falta hacer peronismo en el mundo. Hace falta predicar con el ejemplo, hace falta que la justicia social se haga carne en uno. Y eso creo que Francisco lo hizo muy bien. Estamos despidiendo un papa argentino, quizá la persona más importante de la historia. Quizá, no sabemos, no volvamos a ver un papa argentino durante mucho tiempo. Y alguien dirá, ¿qué importancia tiene el papa? Hay cosas que son más relevantes que tener un monarca de una monarquía que ha sido también la Inquisición en el mundo. Eso no tiene ninguna validez o es un tema quizá no tan relevante o gravitante. Cada uno ve el mundo como quiere. No hay obligación de ver al mundo de una manera y está castigado a verlo de otra. Por lo menos no en mi concepción. Pero la gente que hizo cosas por el mundo, desde descubrir la penicilina hasta ayudar a morir a los enfermos, los que viven de cuidar a los demás, los que dan clase todos los días frente a aulas que están destruidas porque las familias están destruidas por la pobreza y la miseria, los maestros, los guardapolvos, los que cantan, los que viven con dignidad, yo creo que son los imprescindibles. Los que creen que el amor es un valor, y creo que Francisco tuvo en el valor y en la ternura su legado. La ternura es una palabra en desuso. Peor aún, es una acción en desuso. Pegarle a los jubilados todos los miércoles es la negación de la ternura. A los viejos y a las viejas. Termino con una sola cosa. Ayer tuve oportunidad de ver nada más y nada menos que el recital de Teresa Parodi allí en el Catalinas. Y ella recita en un momento, acompañada de sus músicos que son todos sus nietos. Una cosa preciosa, sus nietos y su nieta. Un poema de Hamlet Lima Quintana, ¿no? Algo así que dice como que el hierro es el hierro, ¿no? Pero el lirio es el lirio. El hierro es hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro es hierro, pero el lirio es el lirio. Siempre los que predican la justicia, el amor, van a estar en un lugar inalcanzable para los que, por el contrario, hunden a sus pares en el egoísmo, en la guerra, en la desconfianza, en el desconcierto, en la oscuridad. Y solo porque la razón es obvia. El hierro es el hierro, pero el lirio es el lirio.